humanos y el estándar divino de Dios. Ellen G. White. El apóstol Pablo, en Romanos 7, profundiza en una lucha interna que todos conocemos. Habla de la ley, no como una carga, sino como un espejo que refleja la verdadera condición de nuestras almas. La ley, en su esencia perfecta, revela la profundidad de nuestro pecado. Expone la distancia entre nuestros esfuerzos humanos y el estándar divino de Dios. Ellen G. White, en sus escritos, repite esta idea. Ella dice: la ley es el espejo que muestra cuán manchadas están nuestras almas por el pecado. Mensajes selectos, tomo 1, página 220. No es la ley la que nos condena, sino el reflejo que proyecta sobre nuestras transgresiones. La ley, incapaz de limpiarnos, nos señala a aquel que sí puede: Jesucristo, nuestro Salvador. La ley, aunque santa y justa, no puede salvarnos. Solo puede convencernos de nuestra necesidad de un Salvador. Sirve como un maestro, guiándonos al pie de la cruz, donde abundan la gracia y la misericordia. A través de la ley, reconocemos nuestra total impotencia y nuestra desesperada necesidad de intervención divina. El propósito de la ley no es desalentarnos, sino despertarnos. Nos despierta a la realidad del pecado y a la profundidad del amor de Dios al proveer una solución. Es al reconocer nuestra fragilidad que podemos abrazar completamente el bálsamo sanador del sacrificio de Cristo. Romanos 7 continúa pintando una imagen vívida de la confusión interna que experimentan aquellos que se esfuerzan por vivir una vida piadosa. Pablo describe la batalla constante entre la carne y el espíritu, un conflicto familiar para todo creyente. El deseo de hacer el bien lucha con la atracción de las inclinaciones pecaminosas, creando una tensión dentro del corazón. Ellen G. White, en El conflicto de los siglos, describe elocuentemente esta lucha. El poder renovador de Cristo en el corazón es lo único que puede vencer las inclinaciones pecaminosas. Esta batalla continuará hasta que Él regrese. El conflicto de los siglos, página 623. Esta batalla continua no es una señal de derrota, sino un testimonio de la obra continua de santificación dentro de nosotros. La vida cristiana no es una existencia pasiva, sino una participación activa en esta guerra espiritual. Estamos llamados a elegir diariamente rendirnos a la guía del Espíritu Santo, resistiendo las tentaciones que tan fácilmente nos asedian. Esto requiere vigilancia constante, oración ferviente y una profunda dependencia de la gracia fortalecedora de Dios. Aunque podamos tropezar y caer, nunca debemos perder de vista la victoria que ya se ganó para nosotros a través de Cristo. Él entiende nuestras debilidades, simpatiza con nuestras luchas y nos ofrece la fuerza que necesitamos para vencer. En esos momentos de debilidad, podemos aferrarnos a sus promesas y encontrar esperanza en su amor inagotable. Ellen G. White, en su deseo de hacer tangibles estos conceptos, proporciona ejemplos prácticos de esta lucha espiritual. Establece paralelismos con la vida cotidiana, ilustrando el proceso de santificación a través de metáforas fáciles de entender. Una de estas analogías se encuentra en Cristo en su santuario, donde compara el viaje del creyente con el trabajo de un agricultor. El agricultor prepara diligentemente la tierra, planta las semillas y cuida los cultivos. Sin embargo, en última instancia, depende de la lluvia y el sol, elementos que escapan a su control para la cosecha. Del mismo modo, estamos llamados a ser diligentes en nuestro caminar espiritual, pero la verdadera transformación proviene de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. También señala las vidas de figuras bíblicas que enfrentaron luchas similares. Moisés, a pesar de su estrecha comunión con Dios, experimentó momentos de duda y debilidad. Elías, el poderoso profeta, luchó con el miedo y el desaliento. El mismo Pablo, el autor de Romanos 7, reconoció abiertamente su propia batalla continua con el pecado. Estos ejemplos sirven como fuente de aliento, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Incluso los más grandes héroes de la fe enfrentaron tentaciones y pruebas. Sus historias nos enseñan la importancia de confiar en la fuerza de Dios, buscar su guía y nunca perder la esperanza, incluso en medio de la adversidad. Romanos 7 concluye con una declaración triunfal de alabanza. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 7:25.
Esta exclamación nacida de la lucha señala la fuente última de la victoria, Jesucristo. Es a través de su sacrificio y resurrección que encontramos la libertad del poder del pecado y la seguridad de la vida eterna. Elena G. de White enfatiza que esta victoria no es una experiencia pasiva, sino una rendición activa al señorío de Cristo. Ella escribe: cada día debemos consagrarnos de nuevo a Dios, sabiendo que la batalla contra el pecado no es nuestra, sino suya. El camino a Cristo, página 47. Es a través de un caminar diario con Cristo, arraigado en la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia a su voluntad, que experimentamos el poder transformador de su gracia. Esta gracia, sin embargo, no niega la importancia de la obediencia. Si bien somos salvos por gracia mediante la fe, la verdadera fe se evidencia por una vida transformada. Como afirma Elena G. de White, Dios no anula su ley para salvarnos. En cambio, nos da la gracia para cumplirla. El deseado de todas las gentes, página 308. La obediencia no es un medio para ganar la salvación, sino una consecuencia natural de un corazón transformado por el amor de Dios. En conclusión, Romanos 7, iluminado por los escritos de Elena G. de White, ofrece un mensaje de esperanza y aliento. Nos recuerda que la vida cristiana es un viaje marcado tanto por luchas como por victorias. Al abrazar la ley como guía, reconocer nuestra necesidad de un Salvador y rendirnos diariamente al señorío de Cristo, podemos experimentar la plenitud de su gracia y el gozo de caminar en sus caminos.